Hola, Carlos. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy día nuestra quinta clase de contenidos del ramo de comunicación estratégica. Ya hemos estado analizando tanto el concepto de comunicación estratégica como las definiciones que los separan de otras áreas de la comunicación o similares como el de las relaciones públicas, el marketing, la publicidad. Y también hemos un poco ido acercándonos a lo que son las definiciones de públicos, a los problemas que existen en la comunicación y a ir desarrollando distintos acercamientos hacia los conceptos fundamentales con los que se trabaja en la comunicación estratégica, como es la reputación corporativa, que fue el tema que vimos la clase pasada. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es absolutamente relevante para la comunicación estratégica, que se refiere a los medios de comunicación masiva
y básicamente abordados en una teoría que es la famosa agenda setting. Esta agenda es, bueno, a pesar de que es una teoría de hace bastante tiempo, más o menos de los años 70, esta teoría ha logrado permanecer porque se ha ido comprobando que a pesar de que aún existen bastantes medios de comunicación, a pesar de que se han masificado los tipos de comunicación que tenemos, aún así se comprueba lo que autores norteamericanos señalaron con respecto a la forma en que la opinión pública, los ciudadanos, las comunidades se enteran y se informan de las noticias. Por lo cual esta clase abordará 100% lo que es la agenda setting, porque después de esto ya nos vamos a un acercamiento más a la organización y su forma en que se maneja la comunicación estratégica para también generar planes de acción y también para saber enfrentar situaciones de crisis comunicacionales. Por lo cual vamos un poco avanzando en este mapa del conocimiento de la comunicación para tener las habilidades de desarrollar planes de comunicación estratégica. Vamos a compartir la clase. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, profe. Al tiro me conecto, estoy viendo el capítulo. Hola, profe. Hola. Estoy abriendo la presentación para poder conectarme bien. Bien. Ahí enseguida. Ok.
Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Ya. Que se me había perdido la presentación, por eso me tuve que salir. Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a esta clase. Les señalé que hoy día vamos a tratar uno de las áreas muy interesantes para nosotros como periodistas y que tiene mucho que ver con la comunicación estratégica, que se refiere a la agenda setting. Y la agenda setting, a lo mejor a varios de ustedes lo han escuchado, y es muy relevante para poder nosotros ir hilando todos los módulos que hemos ido conversando poco a poco para poder llegar a definir o a realizar planes de comunicación estratégica y dentro de eso también planes de crisis comunicacional desde la comunicación estratégica. Y hablamos de lo que era el concepto de comunicación estratégica, cuáles son los problemas de la comunicación, también de cuáles son un poco las áreas de la reputación corporativa, que fue la clase pasada. Les comento sobre la reputación corporativa que la semana pasada estuvo en un webinar que lo hizo Justo Villafañe, que es un español que les adjunté un documento en el campus virtual. No sé si ustedes se han visto como un documento de apoyo en la página. Está lo que es el concepto de reputación corporativa de Justo Villafañe, que es un autor español bastante actual y muy vigente en analizar a las empresas en torno a la reputación corporativa. Y entré a su página y casualmente hubo un webinar de cómo los CEOs españoles estaban enfrentando COVID-19 y hubo un material bastante interesante que vamos a analizar la próxima clase, porque ya la próxima clase vamos a entrar a lo que es la organización. Ahora estamos analizando conceptos que están un poco fuera de la organización, que son los medios de comunicación, y lo vamos a tratar de conocer a través de cómo se mueven los medios de comunicación y cómo juegan, digamos, con las noticias en torno a la conocida agenda setting, que es la agenda con la que se mueven y trabajan y pautean los editores y los periodistas en los medios de comunicación del mundo, no solamente de Chile. Me parece que tengo un poco lenta la internet porque me ha costado conectarme hoy día. Así que les pido paciencia. Bien, ahora sí. Están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por favor? No, profe, la estamos... Ah, no, sí. Ahora sí, recién. Sí, se ve, profe. Ya. Ya, perfecto. Bien, vamos a acercarnos a lo que es las teorías de la agenda setting. Me imagino que la habrán escuchado. ¿Tienen alguna referencia de esta teoría? Yo nunca lo he ocupado, por lo menos, no tenía, o sea,
me suena, la he escuchado, pero no tenía la concepción de cómo utilizarla o Ya, ejecutarla, pero la ya, había escuchado, sí. ya, ok, Sí, yo también. ya, perfecto. Bien, cuando nos preguntamos qué es lo que es noticia hoy, podríamos decir, bueno, uno tiene alguna referencia por lo que ha estado escuchando en todos los medios, ya sea por internet, ya sea por la página web, por la radio, la televisión. Ahora, ¿qué pasa con lo que uno escucha generalmente en los distintos canales? ¿Qué pasa con las noticias? ¿Quién me puede responder? Es lo que tiene cercanía, por ejemplo. ¿Ya? Pero Que, ¿en qué que es contexto, actual. profe? Sí, en realidad es una pregunta muy amplia. Es decirles, si ustedes, por ejemplo, colocan las noticias en la noche y hacen un zapping, ¿verdad? Por Canal 9, por Mega, por TVN, con Canal 13, CNN. ¿Qué pasa en general con los noticiarios? Con la pauta de las noticias. ¿Repiten el contenido o pasan el mismo contenido a la misma hora? Es el mismo dato. Exactamente, exacto. Podríamos decir que son las mismas noticias, ¿verdad? Que van como en el mismo Claro. tiempo. Correcto. Hay una línea editorial que aunque podría diferir en algunos puntos, al final nos enteramos prácticamente de lo mismo por distintos medios de comunicación, ¿verdad? Ujú. Ahora, lo que pasa también es que cuando al otro día en la mañana, y ustedes me imagino que también se han dado cuenta, se repiten, ¿verdad? Las mismas noticias que tú escuchaste en la noche y se escuchan al otro día en la mañana. Básicamente como es una reiteración, sobre todo de las principales noticias, tanto nacionales como internacionales. Y podríamos decir también que al mediodía es donde más bien se hace un refresco, ¿verdad?, de las noticias, porque ahí también se cuenta lo que ha pasado durante la mañana y que de alguna manera lo que pasa en la mañana después se repite en la media tarde y se vuelve a repetir en la noche, que es como el cierre. Pero ese cierre, la verdad que no se cierra, sino que continúa hasta el otro día. ¿Podríamos estar de acuerdo en eso? Sí. Profe, tengo una pregunta. Dime. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, de repente me da esa sensación que es como, ¡ay, Dios mío, están como 2 horas con la señora opinando y que no hay más noticias, que no... ¿Qué pasa cuando no hay noticias? Y estiran el chicle con la señora opinando de, no sé, que se cortó un semáforo, por ejemplo, y de verdad están 1 hora en eso. Correcto. Pero eso Ya. pasa más como en el programa en vivo, ¿no? Como en matinal, o sea, así. ¿No? O sea, por No, lo menos así en la tarde también, cuando dan las noticias, A la hora como, del almuerzo. claro, le claro. dan como en el bombo, no sé si también es una estrategia para como reservar las noticias para la noche, puede ser, no sé. Bueno, la podríamos responder al final, pero igual la voy a responder ahora en el sentido de que hay que tener en cuenta que cada programa tiene un formato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como la introducción, las noticias más importantes, luego vienen las noticias generales y algunos programas efectúan un reportaje. Y en ese reportaje, claro, de hecho, cuando tú participas, por ejemplo, de un reportaje, tus colegas de medios te dicen, mira, esto va a un reportaje, por lo cual tu vocero puede hablar más que lo que puede decir en una noticia, porque hay más desarrollo en un determinado tema. Y esa elección de que por qué se habla de la señora Juanita, es porque se responde a agendas, a tanto agendas personales como políticas, o como por la propia agenda de los medios de comunicación, y ahora en esta clase vamos a tratar de entender por qué pasa eso.
¿Y por qué se efectúa? Porque tiene un sentido, hay un trasfondo, ahí hay una razón de ser de que por qué se siguen a ciertas líneas editoriales. Así que lo vamos a responder al final, además de lo que te comenté ahora. Súper, gracias, profe. Ya. De acuerdo a lo que estábamos hablando, tomé un poco las portadas de los diarios de hoy día. Y si ojalá, lamentablemente tenemos muy pocos diarios, ¿verdad?, impresos hoy día en Chile. De la última noticia ni siquiera lo quise incluir porque en realidad hablan temas. Ni siquiera hoy día tenía una portada muy interesante. Pero generalmente los medios repiten, ¿verdad?, de alguna forma los titulares. Quizás en algún lugar distinto, quizás lo que es portada para el Mercurio no lo es para la Tercera, pero de todas maneras los grandes temas se van a ver replicados en los medios de comunicación, ya sea radiales, televisivos, de prensa y medios electrónicos también. Hay una tendencia. Hay un libro muy interesante que se los voy a pautear, pero yo lo tengo acá, que lo leí hace muchos años, que o sea, muchos años les digo, casi hace 30 años, cuando empecé a trabajar, que me tocó trabajar en una revista donde era de informática, de telecomunicaciones, y yo tenía que leer la reseña de libros para hacer la reseña de los libros. Y se hablaba de que cada vez el ciudadano iba a informarse, por un lado, de lo mismo, pero por distintos lados. Entonces decía, mientras toma el desayuno, Juanito, por ejemplo, ve televisión y ve los resultados de las elecciones, y después cuando va caminando escucha en la radio o en su audio los resultados de las elecciones, se asoma al kiosco del diario y está viendo los resultados de las elecciones, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado también ese mismo libro dice que se va a llegar a un ciudadano que va a tener un control remoto con una gran pantalla de televisión en su casa, con distintos cuadritos, en los cuales él va a armar una programación específica a sus gustos personales. Por lo cual, cuando tenga ganas de ver fútbol, va a abrir la pantalla de fútbol y va a sintonizar el último partido de Colo-Colo con la Chile. Y si quiere cocinar algo, se va a colocar en el programa de comidas, donde va a poder escoger la receta que quiere cocinar para la hora de la cena. Y si también está y quiere saber cuál es la cartelera del cine, se va a entrar a las páginas de cine y va a ver a qué hora es la programación de la película que él prefiere. Y en el fondo habla de qué manera las tecnologías de la información están influyendo o influirían en ese tiempo, les hablo hace 30 años, de lo que son las tecnologías de la información y de qué manera manejan la información en el mundo de hoy. Y esto es un poco lo que también se trabaja con la agenda setting, y de que lo vamos a estar conversando también en esta clase. Yo no estoy viendo la lista, así que si ingresa alguien a la clase, me avisan, por favor, para saber quiénes están, porque para poder conversar con ustedes. Tengo a Carlos. Ramón Vargas, profe, llegó. Pero, Yo llegué, profe. A ver, dígame, chiquillos, ¿quiénes están? Daniela. Ramón Vargas. Hola, Ramón. La Daniela ya la tengo, ¿sí? Luis Yaulem, Ramón. profesora. Ramón, ya te escuchamos. Llegaste junto La con profe la no me ha Dani. dicho que, bueno, no me he escuchado. Oye, que son picotas ustedes. Ahí está el Sí, llegamos juntos. Ramón, llegamos Llegaron juntos. juntitos, qué coincidencia. Y como ¿Profe me siempre, escuchó? Hola, Ramón. ¿A quién más? A ver, a Luis también lo tengo. Luis. Oye, Ya. Luis, déjame saludarte, por favor. Hola, hola, Ale, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Hola. Oye, Bien. disculpe que haya empezado como camión, pero como estaba media atrasada, y de ahí después ya abro la pantalla y conversamos, ¿ya? Pero me interesa anotarlos para poder conversar con ustedes. Ya, profe. Bienvenidos. gracias. Bienvenidos a todos.
Bueno, Maxwell Malthouse es un norteamericano y que en realidad ha entregado un invaluable apoyo a lo que es el periodismo, al estudio de las ciencias sociales, y se transformó en el fondo en una de las autoridades más importantes del área. Buscando hoy día me di cuenta que había estado en la Universidad Católica acá en Chile, estuvo en el año 2015. Obviamente ahora ya está jubilado, una persona ya bastante mayor, pero no por eso, digamos, no deja de ser súper interesante lo que él dice, y también en esa presencia que estuvo acá en Chile, actualizó también muchas de las cosas que yo había leído y que un poco decía, bueno, ahora qué pasa, si esto lo dijo hace 20 años, qué pasa ahora con toda esta revolución tecnológica que tenemos. Y también tiene un poco respuestas para eso. Él es era de la Universidad de Texas, ¿verdad? Ahora está retirado, y junto a Donald Cho, es considerado el creador de la teoría Agenda Setting. Y es una teoría que desde los comienzos de los años 70 se enseña en las principales universidades del mundo del periodismo y de las ciencias sociales. Bueno, ahí se los presento. Ahí está Malthouse y Cho. Y ellos en el fondo han generado la verdad es que han asentado una realidad porque se ha ido comprobando que a pesar de los años, lo que ellos han señalado es absolutamente cierto. Dos aspectos principales incluye la teoría setting. Dice, bueno, les comento, cómo ellos llegaron un poco a analizar y a darse cuenta de esto. Ellos en el año 68-70, perdón, hicieron un estudio de las elecciones y, ¿perdón? ¿Sorry? Ya. Y hicieron un estudio en un poblado a 100 personas y les preguntaron dónde estaban a un grupo de indecisos de las elecciones de los años 70, y le preguntaron a esta gente que dónde estaban sus principales preferencias y sus principales intereses. Anotaron en un listado esos intereses y luego fueron a analizar los diarios locales de esa comunidad, y se dieron cuenta que lo que ellos y los temas que eran para ellos relevantes, de alguna manera habían sido enunciados en distintos tiempos por los medios de comunicación locales. Entonces, llegaron un poco a dos grandes enunciados o verdades, que aquí están resumidas, lo vamos a ver un poco más con detalle. Entonces, las conclusiones fueron básicamente dos: que la gente solo conoce lo que los medios masivos de comunicación les ofrecen, ignorando por completo cualquier otra noticia, y que conforme los medios masivos de comunicación den más importancia a una noticia o a otra, así también lo hará su público. Y ellos un poco, esas fueron las grandes conclusiones de su teoría. Bueno, aquí está Malthouse en el año 2015, en un programa de conversación que tuvo con profesores de la Universidad Católica. Lamentablemente se fue para la Católica. No sé si en algún momento podemos tener una conversación con él desde la academia, pero al menos me interesa que vean en realidad que ya es una persona mayor y que está en una etapa ya jubilada. Bien, Malthouse dice que la agenda setting se divide en tres grandes etapas y están todas estrechamente relacionadas. Dice que el patrón de en una primera etapa, el patrón de las noticias, según él, el patrón de las noticias en un periodo determinado de tiempo influencia o influye la manera de pensar de las personas. ¿Ya? Entonces, yo les comentaba que cuando vemos los medios de comunicación, nos damos cuenta que lo que aparece en la pauta de noticias de la noche es la misma que aparece en la mañana, que luego cambia al mediodía, y lo que vemos al mediodía se va repitiendo en la tarde y en la noche hasta el otro día. Es un patrón de noticias definido en un periodo determinado de tiempo. Y, naturalmente, eso ejerce influencia en la manera de pensar
que todos tenemos como ciudadanos. En la primera etapa de la teoría, la influencia de los medios no determina en los individuos cuáles son los eventos más importantes, pero sí en la priorización de ciertos eventos sobre otros. ¿Cómo los prioriza? En lo que yo les señalaba, ¿verdad? En el diario están los titulares principales, los menos importantes y así sucesivamente, donde se va bajando casi como en una pirámide invertida de lo más importante a lo más relevante. Sin decirnos, ¿verdad? Esto es más importante que lo otro. El formato, el tipo de letra, el color de la letra, el énfasis que cada medio le coloca, de alguna manera nos dice que eso es más importante que todo lo demás. Por lo cual, evidentemente, hay un espacio donde se introduce la noticia más importante y te dice, mira, esto es lo que a mí me interesa que tú sepas. Y esto es lo que prácticamente es lo que existe y es lo único relevante. Pero luego hablan de que hay una segunda etapa que corresponde a los atributos de tales eventos. O más bien decir que las noticias también se construyen con ciertos atributos. Los grandes medios de comunicación, o los medios clásicos, los tradicionales, como todos los conocemos, principalmente la televisión, los diarios, no solamente entonces describen sucesos, sino que además se refieren a ciertas características y atributos que definen a los sucesos. La agenda noticiosa elaborada por los periodistas prioriza estos atributos para luego transferirlos a una audiencia. Ojo, sí, ellos dicen, no todos los individuos son influenciados de la misma manera por la agenda setting. Evidentemente, afectará a la opinión de las personas aquellos temas con los que el individuo se relaciona de manera indirecta. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, que de las crisis internacionales, como en el caso de Siria, Medio Oriente, con las que el ciudadano común y corriente interactúa solo a través de los medios de comunicación. Evidentemente, como si no me equivoco decía Carlos al principio, cuando uno ve la noticia, a lo mejor primero lo que le interesa es lo que está más cerca de uno. Entonces, evidentemente, hay una prioridad respecto a que, y es por eso también que entendamos que cuando se habla y se coloca en un formato televisivo una noticia internacional, va casi en el tercer o cuarto lugar, a menos a que una noticia internacional extraordinariamente relevante lidere a los noticiarios. Pero ahí un poco cambia y se gira el orden y la prioridad de la noticia en el orden del programa. Bien, la tercera etapa de la agenda debe investigar la relación que existe entre los atributos que dan forma a la noticia, no como en el pasado, en donde se analizaba cada uno por separado. Y en esta parte de los atributos es donde entra una gran calificación o adjetivación de los medios de comunicación sobre los tipos de noticias que ellos están publicando. Y si ustedes se dan, un poco piensan, ahí uno va entendiendo el carácter, por ejemplo, de que toman las noticias policiales, o que van tomando las noticias políticas, o las noticias económicas, donde van siendo definidas de alguna manera que han sido categorizados por los medios de comunicación, ya sea, por ejemplo, a través de apodos que se le colocan a los hechos o a los personajes, y que son los que van quedando en nuestra retina. Por ejemplo, cuando se habla del robo del siglo, es un atributo creado por los medios de comunicación a un hecho delictual, y que tiene el carácter, ¿verdad?, por su envergadura, de ser definido como el robo del siglo. Y el concepto de primera línea, por ejemplo, que también fue en una primera instancia, ¿verdad?, tomada de las revueltas de Europa, después pasó a las revueltas sociales,
donde los de primera línea estaban muy categorizados, ¿verdad? Por un lado, de la opinión pública como los grandes defensores de las manifestaciones, y por otro lado eran expuestos, digamos, como los grandes delincuentes que se atrincheraban para cometer delitos, aprovechándose de la movilización social. Y curiosamente hoy día se habla, ¿verdad?, también de la primera línea. ¿Y a qué se refieren hoy día de la primera línea? Es a todo el personal de salud, ¿verdad?, que está ahí al lado del paciente COVID, atendiéndolo para que no se muera. Y muchos titulares de noticias, muchas noticias en todos los medios, hasta Piñera, ¿verdad?, habla de esta primera línea. Y es un concepto, más bien un atributo, que ha quedado inserto en nuestro colectivo, ¿verdad?, con respecto a un significado, pero que ha ido traspasándose de un evento coyuntural a otro evento coyuntural también de carácter noticioso, pero que sirve para comprender y para que el público entienda la relevancia y la importancia de un determinado hecho dentro de este contexto noticioso. Cuando nos preguntamos sobre quién fija la agenda de los medios, y esto ya es una respuesta del año 2015, dice que hoy nos encontramos, MACOP responde y dice que nos encontramos ante una agenda setting intermedial. ¿A qué se refiere? Que lo que dicen los medios está en gran medida influenciado o influido, digamos, por otros medios. Y acá él dice, bueno, si los diarios dejasen de existir, el sistema completo se cae. Básicamente él dice que los periódicos son la base de alimentación con la que los otros medios se nutren de noticias. Son aportadores de noticias. Y en el caso de las redes sociales como Twitter, como Facebook y los blogs, son un gran amplificador de los medios tradicionales. Y en dos áreas incluso fijan la agenda setting. En el caso de los blogs de tecnologías y de política, usados en muchos casos como fuente de los periodistas. Bueno, ¿qué opinan de esta última parte? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Daniela? ¿Profe? Aquí ¿Sí? vamos. Como Ya. comentario, hay cosas que sí, que estoy absolutamente de acuerdo porque se instalan ciertos conceptos que inventa esta agenda de ¿cómo se llama? De discurso, una agenda de discurso. Yo nunca me olvidé, en el primer gobierno de Bachelet, se instauró en la discusión colectiva, el inicio, que este era un gobierno distinto, que Bachelet no estaba pauteada por los partidos, solo por la designación de ministros. Porque había algunos rostros nuevos, una cosa así. Y yo lo escuchaba, uno cambiaba de radio, cambiaba de medio y el discurso era el mismo. No estaba pauteada y cuando vino el primer cambio de gabinete y tuvo que poner a los viejos de siempre, era el término de eso. Pero si uno va en la práctica, la realidad es un discurso construido mediáticamente, porque finalmente uno ve y el cuoteo era, y era evidente, porque tenía que serlo. Solo que en vez de poner al viejo de 50 años, puso a un cabro de 40. Entonces era una diferencia, pero, o sea, a mí me hace mucho sentido. Finalmente, cómo se instala eso a la larga. Claro, ahora si los diarios dejan de existir, bueno, los diarios evolucionaron. Si el medio digital deja de existir, creo que el sistema se cae. Eso. Sí, sí, muy correcto, muy cierto lo que tú dices, y así también con Bachelet y con Piñera, como han repetido sus gobiernos, también me acuerdo, por ejemplo, de que los mismos medios juegan con esta agenda cuando criticaban
cuando Piñera criticaba a Bachelet del bajo apoyo que tenía en la encuesta, y después los mismos medios tomaban a Piñera y decían, bueno, y él que tiene menos de un 6% de aprobación, y criticaba a Bachelet cuando tenía un 32% de aprobación. Entonces siempre hay un juego, hay un juego un poco de temático de ir tomando precisamente una agenda que se ha ido definiendo en el tiempo, que tiene ciertos ciclos y que es bastante reiterativa, y los medios son muy, muy buenos agendistas, por así decirlo, o agendadores, de lo que nosotros queremos, o de la manera en que nos enteramos. Pero no solamente de la manera en que nos enteramos, y que un poco lo que dicen estos autores, y que lo vamos a ver en un esquema un poquito más adelante, para poder entender también no sé si lo grave, pero lo real que es la agenda setting. Bueno, cuando le preguntan a Markovs el año 2015 dónde está el futuro de la agenda setting, él dice que el futuro está en la agenda web, o en las webs en general. Dice que las herramientas que entrega Internet, tales como el acceso a grandes fuentes de datos, permite que cualquier investigador pueda realizar análisis de cantidades muy grandes de información desde el escritorio de su oficina. Y en el fondo él plantea, dice, bueno, es mirar al periodismo como análisis, y las oportunidades del mundo online hacen de este el mejor momento para investigar a través del periodismo. Hay una realidad que está evidentemente cada día más expuesta, que es un poco la tecnología con los data mining, o la minería de datos, que se llama hoy día. Hay un capítulo muy bueno de un libro que se llama Comunicación y Poder, que yo lo tengo, no sé si ya se los mandé a ustedes en el año pasado. ¿Ese es de Castells? ¿Perdón? ¿Ese libro es de Castells? ¿Comunicación y Poder? No. Esperamos. O sea, bueno, tiene varios, pues Castel sí tiene varios que déjame buscar, ¿no? ¿Me ven en la imagen o no? ¿O se ve solamente el Power? Se ve un trocito del libro, Ya, el título. ahí, Ahí sí. ya. No, es un libro que se llama Comunicación, Redes y Poder, que está editado por Lucía Castellón, y participa Alejandro Guillet, cuando era periodista, y hay varios autores que escriben también. Bueno, y aquí uno de los capítulos que es súper interesante, habla de qué manera también la agenda setting, por el que lo que estamos hablando ahora, se guía por este trabajo robótico que se hace con los hashtags, por ejemplo, o con los grandes temas. Por ejemplo, si tú colocas COVID, ¿verdad? Pueden aparecer millones de miles de millones de noticias, ¿verdad?, en torno a COVID. Y existen hoy día máquinas, grandes computadores que trabajan con esta minería de datos, y que permiten ir sacando tendencias, y permiten ir un poco sabiendo, enterándonos qué es lo que la ciudadanía más consulta. Por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de las mismas páginas web. Y eso también se transforma en los grandes temas que la agenda setting debería abordar. Por lo cual tiene obviamente tiene mucha razón Markovs al señalar esto, pero es un tema que también está abierto, porque también nos plantea muchas preguntas en torno a cómo viene el futuro, en torno a las agendas, y cómo se van configurando y cómo se están configurando hoy día. Pero evidentemente el buen periodismo noticioso sin duda que debiera tener un apoyo sobre la base de lo que la gente quiere saber. Y lo importante también es que tengamos en cuenta que
Los diarios hoy día, si bien, ¿verdad?, reflejan esa agenda nacional, política, de los grandes temas que están pasando, tampoco, sí hay mucho que hoy día dejan afuera, y que son temas que están tomando otros medios de comunicación más pequeños, y que también representan intereses de nicho, y que hoy día se están también transformando en grandes oportunidades para los periodistas que, por ejemplo, generan emprendimientos, o que quieren tener medios locales, o que trabajan en comunidades más pequeñas, y que también van a elaborar una agenda setting. Y también van a definir una jerarquía, una escala de noticias, y a cada noticia le van a generar un atributo. Son las dos categorías de la agenda setting. En un detalle más de lo que es el primer nivel de la teoría o de la agenda setting, dice que nosotros manejamos o dejamos en nuestra mente de alguna manera lo que los medios de comunicación nos muestran. Y el énfasis de lo que retengamos o no retengamos va a estar en un nivel de influencia mayor o menor de lo que los medios nos quieran comunicar. Y en el segundo nivel están estos atributos, que los atributos son los que ya están como a cargo de los editores, de los medios, y que ya están, un poco ellos hacen cargo de un hecho noticioso, y le generan a toda esta, por así decirlo, fisonomía de la noticia, que califica a la noticia y la va determinando de una u otra manera. Por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención de que llamaban a un tipo que robaba autos, parece el príncipe de no sé qué, el príncipe de los atracos. Y evidentemente, él no es un príncipe. Entonces, ¿quién le colocó el nombre de príncipe? Los medios de comunicación. Y curiosamente queda apodado de esa manera. Entonces el príncipe va quedando, se va replicando como noticia en todos los medios. Ustedes se acuerdan de este niñito del Zafrada, que también partió, ¿verdad?, de una cuña que le sacaron en el terremoto, y el Zafrada después ya quedó como parte prácticamente de la idiosincrasia de todos nosotros, y todos hablábamos del Zafrada, y no del niño que de 8 años que estaba ahí un poco sufriendo todo lo que era la inclemencia del terremoto. A eso se refiere el segundo nivel de la agenda, para que ustedes lo sepan, lo entiendan, y que en el fondo va variando de acuerdo a cada tema y de acuerdo también a las coyunturas que se va trabajando en los medios de comunicación día a día. Tanto la selección de los objetos de atención como la de los atributos con que representar dichos objetos son elementos muy poderosos para el establecimiento de la agenda. Y esta sección la hace el periodista y su medio. Y más que el periodista, yo diría que es el editor. Sobre todo diarios como, yo me recuerdo, La Cuarta, por ejemplo, o Las Últimas Noticias, que son diarios más populares, siempre tienden como a armar estas un poco miniseries, ¿verdad?, con personajes, con historias, que van haciendo parte de la noticia, abordándola de una manera muy teatralizada, que logre como impactar al público, más bien por los atributos a veces que por la noticia misma. Y pasa también que se dan cuenta ustedes que por eso mismo hay muchas noticias que dicen, oye, ¿esto cómo es? ¿Por qué es noticia? O sea, lo que me preguntaba la Claudia recién. ¿Por qué a lo mejor un reportaje de una persona en un negocio, pues, que le hacen el seguimiento? ¿Por qué? Si eso no es noticia. Pero de alguna manera tiene un cierto atributo que hace que ese testimonio o ese reportaje tenga un interés para nosotros como ciudadanos. Y seguramente en algún estudio de análisis de contenido de tendencia, ellos deben tener ya detectado que ese es un tema que le interesa a la gente. Y por eso que también lo están haciendo. Porque si no fuera noticia, créanme que realmente ni siquiera saldría publicado.
Y eso es bastante triste en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con científicos, y ellos siempre me reclaman que por qué tienen precisamente tanto tiempo los delincuencia como un ítem de agenda muy relevante, le dan más de media hora, incluso a veces en un reportaje de tiempo, y no se le da el mismo tiempo a un gran descubrimiento que permita haber resuelto alguna enfermedad. Bueno, COVID evidentemente revertió eso, porque ahora todo científico que hable de COVID pasó a ser un personaje, ¿verdad? Y en eso todas las universidades, los laboratorios científicos del mundo que están abordando el tema COVID se están transformando no solamente en el primer lugar de la noticia, sino que prácticamente como los salvadores del mundo. Y los verdaderos primera línea que están permitiendo que la gente se salve. Y eso, si ustedes se dan cuenta, son construcciones de los medios de comunicación, en un 100%. Y vamos todos metiéndonos en esta rueda de agenda porque vamos compartiendo los mismos temas y también con los mismos atributos. ¿Cuál es lo más importante de esto? Que en el caso del segundo nivel, nos están diciendo que no solamente nos están señalando qué pensar, sino que también cómo pensar sobre los determinados asuntos que están siendo informados. Y ahí es donde está la línea editorial de muchos medios de comunicación del lado que ustedes quieran, que va a tender a llevarnos hacia un pensamiento específico de acuerdo al atributo que se esté comunicando. Macops, con la idea de agenda de atributos, plantea el hecho de que los medios son los contextualizadores de la realidad que perciben las audiencias, ya que la encuadran dentro de una situación que ellos plantean, pudiendo llegar a modificar o a condicionar lo que la gente piensa. Por eso también que ustedes esta teoría la van a encontrar como la agenda del framing, que se llama, o del encuadre. Entonces, la noticia a mí me la entregan encuadrada, no solamente en un contexto, sino que en una cualitativamente presentada para que yo me quede y piense de la manera en que los medios de comunicación quieren que yo vea la noticia. La nueva teoría de la agenda setting ampliada refleja cómo el conjunto de temas que están en este primer nivel y los atributos que están en el segundo nivel que ofrece un medio de comunicación pueden influir en la percepción que tiene la audiencia sobre estos temas. Por lo tanto, los medios se convierten en uno de los principales elementos que dirigen y encuadran a la opinión pública. Bien, yo creo que la agenda setting perdón, la teoría de la agenda setting es una teoría absolutamente vigente. Y hoy día los medios de comunicación entregan noticias en la manera de agenda setting, ya sea estratificando las noticias y calificando las noticias, y de ese modo se transmiten a esta sociedad civil. Pero a la vez también, ¿no es cierto?, la sociedad civil va de alguna manera contando lo que quiere saber y que lo desea saber, lo que es también recogido por los medios de comunicación, a la vez que los medios de comunicación se nutren de lo que quiere esta sociedad. Bueno, como ustedes ven, aquí hay como flechitas para todos lados y esto hace ver que es un juego bastante dinámico, que va cambiando día a día y que a nosotros, para los periodistas que estamos, digamos, en las organizaciones, nos exige estar bastante atentos a
a todas estas distintos tipos de agendas, ya sea tanto las agendas personales, las agendas políticas, que van a estar reflejadas en las noticias y de qué manera los medios de comunicación están abordando estas noticias. Entonces, yo hice este esquema, yo dije, bueno, aquí hay un primer nivel, ¿verdad? Que es la relevancia del tema, cuál es la prioridad que yo le doy, que me dice el qué pensar, y por otro lado está el segundo nivel, que es de los atributos, que es un poco cuál es la relevancia que tiene el mismo atributo, y que nos define el cómo pensar. Bien, el impacto de la agenda en sus dos niveles, claramente, y se conversa siempre, dice, bueno, lo que no entra en la agencia, lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Y es por eso que es la típica frase que dicen, bueno, lo que no se publica no existe. O algunos más drásticos dicen, lo que no aparece en el Mercurio no existe. Entonces, tan fuerte, digamos, es el significado de la agenda. El segundo aspecto es que los aspectos que seleccionan y los que ponen su atención los medios afectan la percepción que tiene el público respecto de esos asuntos. A eso ya lo hemos analizado. Tercero, determinar el modo en que se encuadra un asunto, establecer las normas básicas para su deliberación, puede afectar significativamente el desenlace final. O sea, puede afectar a la noticia o puede afectar a un determinado hecho. Cuarto, los mensajes mediáticos afectan de distinta manera a diferentes personas. Y ahí, por ejemplo, Jacobs en una parte, él dice que es muy distinto influir a una persona de muy poco conocimiento cultural o de cultura en general a personas que sí se manejan y que tienen un nivel intelectual distinto. Entonces, a mayor nivel intelectual, o a un mayor conocimiento, a mayor educación, los medios de comunicación debieran tener menor influencia. Quinto, por más activa que sea la gente en la búsqueda de información, sus posibilidades se restringen a los datos que les proporcionan los medios masivos. Entonces, y aquí hay un tema muy, muy básico, que es el tema del tiempo. Si todos quisiéramos saber y tener toda la información de algún hecho, por ejemplo, de cómo realmente COVID nos está afectando hoy día en Chile, tendríamos que estar todo el día mirando todos los portales de todas las universidades, de todas las investigaciones, de todos los medios de comunicación, para poder lograr la verdadera dimensión de lo que nos está afectando. Por lo cual eso se hace muy complejo. O sea, yo creo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de estar mirando todo el día lo que realmente está sucediendo, y por eso que evidentemente nos tenemos que guiar por lo que dicen los medios de comunicación y estar un poco cerciorándonos de cuánto nos afecta o no nos afecta directamente, y ahí también poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Y lo que es más complicado también es que los lectores o los receptores difícilmente podrán reflexionar, discutir o analizar los temas que son omitidos por los medios. Entonces, la pregunta es compleja porque es pensar desde distintas variables, decir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros como periodistas para estar presentes en la mente de las personas, y no solamente para que nos conozcan, sino que también para que podamos influir de qué manera pueden pensar de nosotros? Bien, esto un poco ya lo conversamos. Bueno, el gran, un poco
parte un poco de los factores que van en contra de la aparición del afecto de la agenda. Yo les comentaba este tema de que las personas tienen poco tiempo para procesar toda la información, a menos que existiera como una gran biblioteca virtual donde todo nos informara de todo, pero en 5 párrafos, lo que es imposible. Y aunque queramos o no, y aunque hoy día existe bastante abundancia de muchos espacios informativos, evidentemente siempre va a existir una cierta concentración del lugar donde nosotros nos vamos a informar. Y se trata entonces de que al final siempre un número reducido de sitios van a controlar la mayor proporción de usuarios en todas las vías, especialmente en Internet. Bien, se ha hablado mucho de que se discutió el tema de que si tenía vigencia o no la agenda setting, sobre todo haciéndose ver que hoy día el ciudadano está tomando mayor relevancia a través de su participación tan masiva en los medios de comunicación. Y que también se transforman prácticamente en comunicadores a poder reportar alguna noticia o al poder opinar a través de Facebook o a través de Twitter. Y la verdad es que todavía no es una pregunta, a mi juicio, que está resuelta, porque no hemos sido capaces de analizar realmente la envergadura y si ha habido efectivamente un cambio en las audiencias, o si ha habido un cambio en la forma en que la gente se informa, y no hemos sido, no creo, no he visto algún estudio que sea tan determinista y que diga, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? En realidad hoy día ya los medios de comunicación, si dejaran de existir, podría existir habiendo información global porque están muchos medios disgregados informando distintas cosas. Como lo decía Macops y como lo hablaba también Ramón, un poco coincidía, claro, o sea, si no existen al medio estos medios más masivos, más comunes, de los cuales todos nos informamos, un poco la pregunta y se las dejo abiertas. O sea, decir entonces, ¿qué pasaría? ¿Y cómo nos informaríamos? Entonces, un tema que no está resuelto, pero sí, sí debemos saber que existe esta realidad, que los medios se manejan de esta manera y que también se puede transformar en un gran problema para nosotros o también en una gran oportunidad para nosotros. Y pensando como en las preguntas, que yo se las traspaso un poco a ustedes. Cuando uno habla que ha existido una proliferación de nuevas fuentes y ha habido una democratización de los emisores, ¿estos suponen la eclosión de nuevos temas de debate antes olvidados por los grandes medios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Es que yo, o sea, por lo menos para mí particularmente, a mí lo que me pasa es que veo que los medios no cambian, en el contexto de que siguen poniéndose como todos de acuerdo para hacer de tal forma la noticia y cubrir de cierta forma que lo único que produce es como la incertidumbre de los ciudadanos en este caso, que se manifiestan, ¿cachai? En el sentido de que la televisión miente, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, para mí en ese caso, yo no sé si uno como medio, o quizá lo que hacen los medios independientes es romper un poco el esquema de la agenda setting en relación con los medios tradicionales, porque obviamente el comportamiento de los usuarios ha ido cambiando, o sea, estamos ante una sociedad que actualmente no es la misma, y el comportamiento y cómo consume la información tampoco es la misma, por lo mismo tema de la democratización del usuario y el poder que tiene de repente para instalar el discurso, la opinión pública. Entonces,
quizá no sé si es que se puede hacer en términos de medios tradicionales, porque creo que caen un poco en ese esquema de pongámonos todos de acuerdo, de hablar de los haitianos a las 3 de la tarde, después Ujú, vamos con los portonazos que están de moda y ujú. después con esos temas. Entonces, creo que en ese sentido ha tenido un gran rol protagónico los medios independientes. Eso, porque Ya, sí, porque en el fondo ellos, ¿qué están haciendo los medios independientes? ¿Están contando las noticias que no cuentan los medios o están contando las noticias que los medios cuentan de otra manera? Yo O creo las que dos cosas. la uno. Dicen lo que no dicen los medios tradicionales. O Ya, sea, por ejemplo, Profesor Interferencia publicó el mapa de Santiago de donde estaban los casos, lo que el ministerio nunca había querido publicar. Lo hace un medio Exacto, que es independiente. exacto. Oye, pero no se veía nada en el mapa, sí. No, no se veía nada, pero acusó el ministro que iba a demandar incluso al medio por publicarlo. Sí, po. ¿Quién, Mañalich? Sí, Ya, sí, pero lo que diga no importa. sí, correcto. Y eso un poco, ves tú que hay un poco se quiebra como esta omnipotencia, que tienen los medios de comunicación masiva o que tienen los personajes y los líderes políticos, como en el caso de Mañalich, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Sí, un poco decía eso, de que efectivamente el mayor número y quizás a los medios de comunicación masiva van a tener que citar, ¿verdad?, interferencia como el medio que señaló, que denunció, ¿verdad?, tal información. Si ustedes se acuerdan también, hace pocos días, Alejandra Matus también por Twitter también denunció a unos números un poco trucados del ministerio. Y, y en alguna parte también los medios de comunicación, si eso genera, se transforma de agenda personal o de agenda de un sector a una agenda mucho más de interés más público, ellos también de alguna manera lo van a tener que tomar, y van a tener que hacerse cargo de informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Lamentablemente, la gran crítica que siempre se le hace a los medios de comunicación y en todos los gobiernos es que de alguna manera van consensuando, acordando ciertas tendencias y acuerdos que seguramente se manejan muy, muy bajo la alfombra respecto a qué comunicar o qué no comunicar con respecto a la política. Y ese es un dilema que no creo que todavía tengamos ninguna capacidad nosotros de resolver, ni de explicar tampoco, pero sí tomar conciencia de que es una situación absolutamente real y es así como se manejan los medios, con agenda setting, y lo hacen todos los medios del mundo y en todas partes del mundo. Por lo cual es muy bueno darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la pregunta que yo les quiero hacer ahora es, ¿de qué manera la agenda setting sirve a la comunicación estratégica? Piensen. ¿De qué manera sirve? ¿De qué manera le sirve a alguien que está haciendo un plan de comunicación, por ejemplo, de su organización? A ver, vamos, vamos, vamos. Ramón, Natalia, Luis, Daniela, Claudia, Carlos, Alejandra. No, no sean alumnos pasivos, sean alumnos activos. Tenemos una gran oportunidad de reflexionar, que no la tenemos siempre. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, pregunto que, ¿de qué les sirve a la agenda setting a la comunicación estratégica? Voy a escribir un artículo de eso. De algún punto de vista, como esto ya está más o menos, por decirlo de alguna forma, que las cosas cambian, pero de alguna forma está más o menos pauteado, desde el punto de vista de la comunicación,
organización que uno esté, en ciertos temas por esa agenda, por esos temas. Ramón, te O escuché que en un callado. punto de vista, si yo estoy promoviendo, no sé, el reciclaje de los tubos de PVC, y la verdad es que no lo pesca nadie, no sé, hay que meterse a través de eso, con eso, pero a través de otro tema, para poder llegar. O sea, es más difícil planificar una campaña de reciclaje que no conoce nadie y que a la gente no le interesa porque están hablando de las baterías de litio, pero si yo sé que mi empresa recicla batería, pues me tiro el agua, ¿no? O sea, desde algún punto de vista, creo. Sí, sí, muy bien, Ramón, va por ahí, va tal como tú lo dices, que por un lado nos sirve a primero estar súper atento a lo que está haciendo un poco la agenda setting de todos los días, mediática, porque en algún momento nos puede llegar la oportunidad de aparecer en esa agenda, y en el fondo un poco pasar a ser protagonistas de la agenda dada la temática que están planteando los medios. Te lo pongo como ejemplo, hay un incendio de una planta química, y perdone que sea tan autorreferente, pero a lo mejor es lo más práctico porque es real, digamos, frecuente que me llamen para saber alguna opinión de un químico de mi facultad que opine sobre el tema del incendio. Entonces yo que estaba sentada en mi escritorio y estaba en mi actividad, con un hecho que aparece en la agenda setting, me transformo en un protagonista de la agenda setting. Y también está ser proactivo, a trabajar con la agenda setting de los medios y ver dónde yo puedo ingresar en esa posibilidad temática, ya sea tanto por tener un atributo, por ejemplo, si yo dijera alumnos, primera línea de alumnos de química farmacia, trabajan con las comunidades para enfrentar el COVID-19. Entonces, si yo me apropio también de ese concepto, puede mi nota ser de interés para un periodista. Mira, dice, ¿sabes qué? No solamente en primera línea en esta área, sino que también hay alumnos trabajando como primera línea en un tema más local. Entonces, es bueno ir mirando las distintas tendencias en distintas áreas, los titulares, ¿verdad? En Twitter, los hashtags. Por ejemplo, Ramón daba el tema del reciclaje. Y un dato interesante, justo creo que el 17 o 18 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. Entonces, de alguna u otra manera, obviamente no los medios masivos quizás, o a lo mejor sí, los editores ya están preparando en torno a ese Día Mundial del Reciclaje distintos temas de personas, investigaciones, centros, laboratorios, empresas que están enfrentando el reciclaje. Y van a comentar o a sacar un reportaje acerca de los que digan, capaz, por ejemplo, los primera línea del reciclaje. Y ojalá tú puedas aparecer en esa primera línea. Entonces, es un ejercicio mental y bien interesante que hay que tener todos los días y con los cuales hay que vivir todo el día. Por ejemplo, luego también viene el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Y qué pasa con la hipertensión? Que es uno de los grandes factores de riesgo de COVID además, por lo cual también si tú tienes expertos en hipertensión, puedes tomar como gran tema de la agenda setting el tema de cómo colaborar en el conocimiento de la hipertensión, a propósito de que además de ser el Día Mundial de la Hipertensión, es uno de los factores que más afecta al COVID. Entonces uno va jugando, así como los medios de comunicación arman su propia agenda setting, tú también puedes ir armando una agenda setting más acotada, una agenda setting más local, y puedes ir un poco abundando en información que te haga ser mucho más conocido y mucho más masivo. Se los digo un ejemplo súper práctico. Cuando en enero del año pasado, si no me equivoco,
cuando se inaugura el Metro Hospitales, hicimos como Universidad de Chile una gran campaña a propósito de la inauguración del metro y de esa estación, que se llamaba Hospitales y que la universidad proponía que se llamara Metro Eloísa Díaz. Nos hicimos un poco, nos hicimos cargo de la agenda setting, ¿verdad? Nos apropiamos un poco de ella y dijimos, queremos que el metro se llame Eloísa Díaz en Hospitales. Hicimos una gran campaña vía Twitter, muy masiva, trabajamos todos los comunicadores de todas las facultades, y fuimos logrando de que fuera trending topic, más o menos por 5 días, y eso llevó a la discusión, o a una conversación en realidad, del rector de la universidad con la ministra de Transporte, y en ese momento se comprometió a armar una comisión donde también hubo un aliado que fue el alcalde de la Municipalidad de Independencia, que también estaba de acuerdo. Además se hizo una plaza con el nombre Eloísa Díaz al lado, en el metro, digamos la sede del metro, una plaza entre comillas, porque en realidad es una placa de acero, de cobre, oxidado, y no es más que eso la plaza. Y eso llevó también a que se armara un comité que quedó de analizar esta posibilidad de cambiar el nombre de Eloísa Díaz. Y apareció en los diarios, de hecho, por varios días apareció Universidad de Chile, pide cambiar el nombre al Metro Hospitales. Bueno, desafortunadamente no prosperó la acción, porque después fue muriendo con el tiempo, y quedó en punto muerto. Pero en el fondo, ¿qué se ganó? Que la universidad estuvo presente en un tema que era más bien parte de una agenda del nuevo transporte público de Santiago y de cómo avanzaba el metro, y que tuvo una posibilidad de cómo poder aportar, dando a conocer además a una doctora que fue la primera médico cirujano de Chile y que además era de la Universidad de Chile. Entonces, ¿sirve la agenda setting a la comunicación estratégica? Sirve absolutamente. Es muy necesaria, además, porque a nosotros nos puede apoyar muchísimo en armar temas en torno a lo que somos como organización, y que puede tener una pertinencia en algún minuto en los medios de comunicación más masivos. En el caso de las crisis, la agenda setting es automática. Y eso lo vamos a tomar en un curso de crisis que viene en 2 clases más, porque yo necesito que ustedes tengan un conocimiento y una cercanía con los grandes temas de la comunicación social. Y es por eso que vamos un poco paso a paso en todos los elementos que van a armar, que son parte de la receta y que van a concluir en planes estratégicos de comunicación. Así que yo los invito a que vean los videos que están al final del Power, que se los voy a dejar en el campus virtual. Que hablan 2 o 3 muy, muy bien explicados, explica muy bien la agenda setting, así que es un concepto que se los voy a pedir para la evaluación final. Tienen que saber qué es lo que es la agenda y cómo se mueve, y también incluir tantos temas como atributos dentro de un plan estratégico. Por lo cual es de mucha relevancia que lo analicen y que lo conozcan. Y lo que más me gustaría es que realmente lo encuentren interesante, porque es parte muy fundamental del periodismo. Todos los periodistas trabajamos con agenda setting, o ya sea a un nivel local, o un poco más amplio, y a un nivel global 100%. Así que espero que lo hayan entendido. ¿Quedó claro lo que es la agenda setting? Sí, profe. ¿Sí? Súper. Ya, qué bueno, Ramón, me gusta mucho tu opinión, igual que los de la Claudia. Son bueno, Chicos, tienen cabros, una no sean exquisita tímidos, no sean habilidad. tímidos. Eh, que la Daniela se cohíbe con Ramón presente. Oh my God. ¿Pero por qué?
Mira, Luis, compórtate, por favor. pero ustedes son siempre bien participativos, así que me llama la atención que hoy día estén como medios outsiders. Mm. Ramón, ¿quieres decir algo? Solo aplaudí en silencio. Sí, sí, no, yo creo que es súper bueno aprovechar las clases porque se generan discusiones buenas y eso un poco así se enriquece, porque como siempre les he dicho, todo el conocimiento está de alguna manera en Internet, pero donde uno gana estando en una clase es pudiendo tener un diálogo, una conversación, poder discrepar, poder estar de acuerdo y poder ir entendiendo lo que se dice de otra manera. Así que no estén tan callados. La verdad es que yo creo que el mayor esfuerzo que hace un profesor, o que intentamos al menos, es de ser un aporte a lo que ustedes puedan aprender. Ahí esa es mi mayor voluntad, así que espero que hoy día hayan aprendido algo, que les haya gustado. Vamos a tratar de ver más ejemplos. Estamos en la clase 5 y la clase 6, ya después de las 7 en adelante ya empiezan evaluaciones, por lo cual ahí vamos a estar mucho más rigurosos un poco a medir lo que ustedes están realmente aprendiendo. Pero la verdad es que más que medir me interesa que realmente aprendan. Así que espero que nos veamos la próxima semana. La próxima semana voy a comentar un estudio de reputación muy vigente que se hizo en España con los CEOs de las empresas más importantes de España, donde también sacan conclusiones para América Latina. Y yo de patúa hice una pregunta, me respondieron la pregunta y esa pregunta también la vamos fue bastante interesante con respecto a cuál era el rol de la comunicación frente a la reputación corporativa. Así que ahí después las vamos a comentar también que por qué es tan importante. Así que, bueno, ¿algún otro comentario, pregunta de Luis, de Daniela, de Carlos? Por acá todo muy claro, profesora, muchas gracias. Bueno, Luis, ¿cómo estás tú? Bien, estoy bien, en cuarentena, sin Sí, poder salir. sí, bueno, yo llevo así como desde el 18 de marzo, así que ya no es novedad para mí. Hay que acostumbrarse. Mira, yo creo que ya es un poco, yo creo que hay que tener paciencia. Y yo ayer hablaba con mi familia o el fin de semana, yo le dije, la paciencia no tiene límite. Y entonces yo les lo invito a practicar eso, porque mientras más pacientes seamos, más a salvo vamos a estar. Así que ya vendrán tiempos mejores, no sé quién lo dijo eso. Mira, no lo repita, El profe, profesor. por favor. Bueno, Frei también lo dijo, fue Frei primero el que lo dijo. Decía, yo me acuerdo un cartel que había en mi casa, mi papá era muy freísta en realidad, más que demócrata cristiano, y decía, salía una foto de Frei y decía, vendrán días mejores. Ese era su eslogan político. Así que no hay mal que dure 100 años. Así que ahí los animo a que tengamos tranquilidad, aprovechar estas instancias de profundidad a lo mejor y de silencio para estar bien con nosotros mismos y para fortalecer la familia, los lazos que tenemos con la gente que nos rodea más cerca y extrañar a todos los que amamos y cuando cuando los veamos darle un tremendo abrazo y hacer una tremenda fiesta y curarse harto después. Así que, bueno, Esa parte está espero que buena. estén súper bien. La próxima, bueno, a ver, 2 clases más. Tengo a varias gente invitada y que están súper dispuestos a tener conversaciones con ustedes. Así que una vez que terminemos crisis, sí, pasado crisis, vamos ahí a tener varios diálogos súper interesantes con editores de medios, con periodistas que trabajan en organismos importantes,
Así que ahí sí que les pido que hagan preguntas, que participen, porque es una buena instancia para que los conozcan y para desarrollar este ejercicio de hacer preguntas, porque no puede haber periodistas que no hagan preguntas, y me preocupa que no hagan preguntas, así que, y se los digo como profesora, que tienen que desarrollar el ejercicio del cuestionamiento, de la pregunta, y sobre todo de estar interesado en lo que están conversando en cada uno de los ramos y estar concentrado y preguntando. Así es donde van a ganar, más que leer el Power o ver el video, es desarrollando el ejercicio de la pregunta. Así que los invito a que sean realmente muy buenos periodistas y muy inquisitivos y bien preguntones. Así que, y en eso un poco valoro harto a la Claudia, a Ramón, que siempre están haciendo preguntas, a Luis también, pero a los demás los invito a que hagan preguntas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Muy bien. De acuerdo, conforme. Sí, profesora. Sí, señorita. Sí, señorita. Sí, señorita profesora. Ya, muy bien, les mando un abrazo virtual con mucha energía y ánimo, que tengan una muy buena noche, que les vaya súper bien, cuídense mucho, cuiden a su familia. Gracias, Chao, profe. Chao, profesor. profe, También, cuídense cuídese. mucho. Bye, bye. Sí, muchos Ustedes saludos. también, chiquillos, cuídense. Saludos. Cuídense, compañeros, que Chao. estén bien. Sí, Chao. chao, chao. Chao, chao.